Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar este teórico con Asteroides 2, que es el último teórico que damos referente a taxonomía para completar todo el dictado de APG 3 con miras a APG 4, que es el sistema de clasificación que hemos elegido. Yo siempre les venía diciendo a través de los distintos teóricos que Asteroides 2 es el grupo más evolucionado. Comprende órdenes realmente interesantes como equifoliales, asterales y apiales, junto con disacales que no tiene representante en nuestro hemisferio. Yo voy a comenzar con equifoliales, que tiene una familia muy importante en nuestra zona, que son las equifoliáceas. Las equifoliáceas normalmente son arbustos o árboles, generalmente que viven en el interior de selvas mixtas, muy importantes para nuestras zonas. Estoy hablando de un cultivo netamente local, llámese Paraguay, sur de Brasil, Argentina y norte de Uruguay. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Igles paraguayense, la yerba mate, que tiene generalmente flores muy poco vistosas, súper variadas, con un disco basal, tetrámeras, y el fruto normalmente es una baya. Y la parte importante de este cultivo son las hojas, por supuesto, porque como saben, es el que se usa para la infusión del mate, de nuestro mate. El género Ilex es un género ampliamente distribuido, con muchas especies, de distribución pantropical, intertropical, o sea, se distribuye en bastantes continentes de la Tierra. Y en nuestro país decimos que hay Ilex todavía en nuestras selvas mixtas, y se trata de un cultivo muy importante para la zona. Yendo un poco a la historia, yo quiero citar a una persona que fue muy relevante para lo que es hoy la yerba mate y su zona de cultivo. Y cuando hablamos de ninfeáceas, yo cité a Aimé Bonpland, Amado Bonpland, que dije que era un botánico francés, médico, que anduvo por América allá por el 1799 junto con Alec von Humboldt, que se lo consigna como el creador de la fitogeografía. Y bueno, Bonpland era médico, hizo varias colecciones en toda la zona de Venezuela, el Orinoco, navegó el Orinoco y llegó hasta la Amazonia, Ecuador, y también el noroeste, bien el norte de Brasil, y juntó aproximadamente 4.500, 4.600 ejemplares que los depositó todo en el herbario de París. Él era, recuerdo que les conté, encargado de los jardines reales de Napoleón, y cuando caduca Napoleón después de la batalla de Waterloo, en 1814, Bonpland, por supuesto, deja de tener el cargo que lo hacía junto a la reina Victoria. Se va a Londres, y en Londres, en el año 18, aproximadamente 1817, 1816, se encuentra con Belgrano, Zarratea y Rivadavia, y que lo invitan a el Río de la Plata a que pueda trabajar ahí. Bonpland llega a Buenos Aires en el año 1817 y empieza a conocer a Ilex paraguariense en las Islas Martín García. De ahí se entera, empieza a investigar que era una infusión muy usada con caracteres, estoy hablando del mate, con caracteres energizantes, y además que traducían mucha sanidad bucal, con todo el problema de infecciones bucales y demás. Entonces,
de la isla Martí García él se entera que había un cultivo importante de hile que era importante para los guaraníes, para los indios, y se instala en la provincia de Misiones, cerca de Santa Ana, en una comunidad jesuítica, y ahí empieza a instruir a los indios para el cultivo y el manejo de la yerba mate para su posterior procesado. Después va a Paraguay y en Paraguay lo capturan, lo tienen un año preso, porque en ese momento el emperador de Paraguay, que era García de Francia, no quería que Argentina compita, bueno, en ese momento no estaban tan claros los límites, compita con el cultivo de yerba mate con la explotación paraguaya. Después lo liberan y Bonpland bueno, en Paraguay hace un aserradero, un hospital, repito que era médico, tiene ganado, explotación, o sea, eh, es muy exitoso. Viene a una localidad del sur de Brasil, a San Borja, y después se instala, porque el gobernador de Corrientes le regala una superficie de tierra, en esa época era Pujol, en Paso de los Libres, donde en el año 1859, Amado Bonpland, que se cambió el nombre al llegar a Argentina, de Aimé se hizo llamar Amado. Bueno, se casa con una correntina y termina sus días ahí en Paso de los Libres, está sepultado en el cementerio de Paso de los Libres. Repito, toda la importancia que significó los aportes de Aimé Bonpland para la explotación de la yerba, un cultivo del cual se conocía bastante poco de ancestros, ya que hoy somos un país con una producción importantísima de yerba. Hoy tenemos yerba en toda Misiones, en el noreste de Corrientes. En un cultivo que se ha logrado una alta competitividad. Hay una gran diversidad de tipo de yerba y de tipo de procesado en el mercado, como sabrán. Además de Ile paraguayense, crece en Argentina Iles dumosa e Iles argentinensis, que en el noroeste también, estos son arbustos. Pero comento porque Iles dumosa se la cultiva en invernáculos para mezclarla son las hierbas suaves, o sea, los contenidos de cafeína y de las infusiones de Iles dumosa son más suaves que los contenidos de Ile paraguayense, pero de todas maneras se la sigue mezclando. Bueno, entonces, les repito, todo esta es la historia que quise referir a Bonpland, que vuelvo a repetir. Nosotros tenemos un museo llamado Amado Bonpland y a veces en la universidad medio que nos olvidamos de todo lo que ha hecho este hombre para la ciencia básica argentina y para todo lo que fueron cultivos tan particulares como es la yerba mate. Por suerte, estamos trabajando a través del ingeniero Dávalos, de la doctora López, en malezas de hierba, y que eso nos ha permitido incorporar una serie de estudios con respecto a la hierba y su cultivo, el manejo de malezas y cultivos de cobertura. Así que gracias a Marcos y a Gaby estamos muy metidos en este tema con la última tecnología, ya que es uno de los cultivos regionales más importantes. Llegando a asteráceas. Asteráceas, dentro de asterales, es una de las familias que comprende el orden. Asteráceas se considera una de las familias más evolucionadas. ¿Por qué? Porque normalmente no hay registros fósiles y son plantas generalmente herbáceas, en su gran mayoría. Tienen una inflorescencia en forma de capítulo, que es una inflorescencia racimosa, donde ahí tenemos el detalle del capítulo para que lo recuerden. Yo entiendo que lo vieron en morfología, que consta de un receptáculo acopado, bordeado normalmente por una serie de brácteas involucrales, donde van a sentarse flores sésiles, pentámeras, inferovariadas, completas, a veces con el cáliz ya vamos a ver transformado en papus o vilano.
generalmente con bordeado por hojas ligulares, por flores liguladas, o sea, flores reducidas, la corola una lígula vistosa, que hace a la inflorescencia muy llamativa para atraer a los polinizadores, ya que son plantas que necesitan directamente de la alogamia a través de insectos. ¿Por qué asteráceas? Porque el género Aster es uno de los géneros más primitivos dentro de asteráceas o lo que antes se llamaba compuestas, y se utiliza la inflorescencia del género Aster para demostrar que el capítulo deriva de una espiga. O sea, el receptáculo en Aster es un tanto acopado, no tan plano, más de forma tubular que lo que vulgarmente vemos. Siendo la estructura, entonces de ahí el origen de por qué asteráceas y no usar compuestas como se usaba antes, y bueno, con la nueva onda que siempre venimos diciendo como poáceas, ¿se acuerdan? La miasia, como todo lo que impuso el APG3. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, la filogenia. Yendo entonces a la composición de capítulo, en ese receptáculo se van a insertar las flores inferovariadas, como dije. Normalmente tienen dos carpelos con un solo óvulo de presentación basal. Las flores liguladas tienen, estas flores son hermafroditas, las liguladas pueden tener sexualidad variable, pueden ser asexuadas, pueden ser femeninas. Dije que las flores hermafroditas tubulares, las del centro, tienen dos carpelos, ovario ínfero tiene un solo óvulo de presentación basal, con particularidades. Por ejemplo, la corola es gamopétala, y un carácter importante para tener en cuenta y separar asteráceas del resto de familias que componen asterales es que tiene estambres sin anterios. El prefijo sin se usa latinizándolo para indicar unión. Ahí hay una unión por los laterales de las anteras, y entonces el androceo forma un tubo que rodea completamente a la inserción del gineceo, puntualmente representado a esa altura por el estilo y los estilos. Aquí les quiero mostrar en un gráfico muy bien realizado por la doctora López, lo que conocemos y tan comentado mecanismo de pistón. Ahí está el tubo formado por las anteras que rodean completamente al estilo. En la parte apical tenemos los estigmas, fíos normalmente, con pelos laterales. Son especies proterantes, o sea, primero maduran las anteras, volcando los granos de polen en el interior de ese tubo. Entonces, sin estar el estigma receptivo, el crecimiento del estilo hace que los estigmas atraviesen ese tubo, ofreciendo el polen para los polinizadores. Eso es lo que se llama mecanismo de pistón, porque actúa realmente como un pistón desalojando, y es el único mecanismo que tiene para ofrecer el polen a los insectos. Una vez el polen exerto del tubo, el estigma, tiene una posición normalmente, y ahí recién las ramas estigmáticas van a estar receptivas para poder ser polinizadas por otras flores, ya que son incompatibles. Normalmente los granos de polen de una planta no se desarrollan en el estigma de la misma flor. El grano de polen de una flor, perdón, no se van a desarrollar en el estigma de una misma flor. Por eso son netamente halógenos. Explicado esto, el mecanismo de pistón, dije que también puede haber una transformación del cáliz en papus o vilano, que tiene una distribución muy importante, una variabilidad interesante, desde papilas, pelos, glándulas, que están en la mayoría muy adaptados a la dispersión, generalmente por el viento, pero también puede haber dispersión a través de los animales o el hombre, como por ejemplo vines, ahí está con dos aristas rígidas y pelos retorsos, que eso hace que se enganchen, el amor seco son
las chinchillas. Eso se adhiere muy fácilmente a la ropa o a los pelos de los animales. También hay involucros, como por ejemplo el que existe en el género Santium, que son los abrojos, tanto el abrojo grande como el abrojo chico, que son malezas complicadas, además son plantas tóxicas y por supuesto muy, muy peligrosas para todo lo que es la producción de lana y cueros. Entonces, todo este mecanismo de transformación del papo del cáliz es otro indicador que son plantas evolucionadas. A todo esto le tenemos que sumar que generalmente las compuestas son muy ricas en aceites esenciales y generalmente son alelopátricas, o sea, están muy bien adaptadas para la competencia con especies vecinas en las distintas poblaciones o comunidades. Aquí tienen la variabilidad que puede tener los estigmas, siempre giros, y hay una diversidad importante en los pelos o escamas que pueden tener en la parte, en el embés, que tiene valor taxonómico para poder separar géneros y especies, lo mismo que las prolongaciones de la parte de inserción en la antera de los filamentos de los estambres, ¿no es cierto? O sea, todas esas proyecciones que existen tienen también interés taxonómico repito, la taxonomía de este grupo. Yendo a ejemplos, ahí van a ver una diferencia en sus familias, pero nosotros taxonómicamente no le damos mucho artículo porque es complicarle. Estamos hablando de la segunda familia más grande del reino vegetal, después de orquídeas. Así que son géneros con numerosísimas especies, de las cuales nosotros tenemos que tener especial cuidado en aquellas que son malezas o plantas tóxicas fundamentalmente, aunque también existen compuestas muy interesantes cultivadas como hortícola. Acá tenemos el cardo negro, Cardus vacantoide, una maleza bastante importante en la zona templada, más que nada en pampa húmeda, hasta el norte de Entre Ríos. Tiene la característica de tener el capítulo con varias verticilos de brácteas involucradas, muy rico en espinas, muy incómodo, más que cuando está seco. Es muy complicado moverse en potreros que tengan cardo seco. Cichorioides tenemos ejemplares como el diente de león, Taxacunum officinae, que también es una maleza. En este caso, todas las flores son liguladas. Me acordaba recién que la particularidad que tienen los capítulos con flores tubuloides y flores liguladas, que ahora lo vamos a ver en el Dianthus, es llamar la atención constantemente de los polinizadores. En asteroides tenemos los Antium, como dije, el abrojo grande y el abrojo chico, que son malezas muy molestas, agresivas. Ahí tienen las dos plantas ilustradas. Y también son tóxicas, amén del grado de peligrosidad que tienen como competidoras. Mutilloides es una subfamilia interesante, con plantas generalmente trepadoras, tienen zarcillo en la parte terminal de las hojas. Normalmente tienen capítulos involucrales muy vistosos. Hay especies de muticia en nuestra selva mixta de Misiones, que repito, son muy llamativas. Se las muestro como rareza, ya que no hay muticias que sean malezas importantes. Yendo a alimenticias hortícolas, tenemos Cinera escolymus, que es el acaucil, muy cultivado, muy ligado a las costumbres europeas, más que nada mediterráneas, con respecto a su origen culinario. La lechuga, la tuca sativa, la escarola o lo que es lechuga amarga, Cichoria olynthius, todas esas son artículos de cultivo intenso.
tenemos como oleaginosas industriales stevia rebaudiana, que últimamente ha tenido mucha importancia y mucho valor, que la llamaban la yerba dulce, que se usa como edulcorante. El yantumanu, que es el girasol, un cultivo muy importante oleaginoso, que yo lo que le decía con la flor de ligulada, hasta que la última flor se fecunde, de las flores tubuladas, que tiene una dehiscencia centrípeta, como toda inflorescencia racimosa, o sea, la apertura de la flor va de afuera hacia adentro, no se secan las flores liguladas, o sea, se mantienen turgentes las flores liguladas hasta que se produzca la última fertilización de la última flor tubular. El liendo tuberoso también ha sido introducido, se lo cultivó como se le daba a comer a los cerdos, los bulbos o tubérculos, y en en el noroeste se les ha naturalizado y es una planta bastante complicada para combatir. También se lo introdujo en Misiones. Bueno, de cardos hay varios, cardos como maleza del género cardo y del género cinara, que es lo que llaman el cardo asnal, que también es una planta muy agresiva. Bueno, y ahí tienen el tarasaco, que ya hemos visto hoy, que son malezas importantes. Otra maleza tenemos el santo espilloso, que es el abrojo, vide espilosa, que es el amor seco, dos especies de vide que pueden ser malezas. Vernonia cameris, que le cambiaron el género ahora, pero nosotros la seguimos dando como Vernonia porque es el nombre más usado. Es una planta muy común con hojas discolores, muy común en nuestras sabanas y es indicadora generalmente de suelos mal manejados, de suelos de ambientes sobrepastoreados o sometidos a quema, ya que resiste la quema por la cantidad de resinas que tiene. Entonces, Vernonia, recuerda, cuando ven la picanilla en una sabana que es muy densa, da la pauta de mal manejo normalmente, o de rotación de ganado, o de uso de fuego. Y tenemos los bácaris, una de las especies salicifolia. Bácaris es un género grandísimo, con 800 especies. En este caso son los arbustos que nominamos vulgarmente como chilcas, también muy agresivos, muy invasores de las sabanas, de megatérmicas, y una planta bastante difícil de combatir. Medicinales, hay varias especies que se usan como medicinales. Perdón, tenemos la carqueja Baccharis articulata, un grupo de Baccharis que normalmente tiene tallos alados, con hojas casi ausentes. Matricaria chamomila, que es la manzanilla, muy usada en infusión. Pluquea, que es la hierba luceo, Pluquea sagittalis, muy cultivada en la zona centro, muy usada para distintas infusiones. Achirocline, que es la marcela, y Parthenium, que es la hierba amarga, también usada en infusiones. O sea, estas tres son, estas 5 especies son, repito, muy usadas en medicina popular. Como rareza, la quería mostrar, fíjense cómo son los capítulos con las liguladas muy reducidas. Stinaquenium, que vive en las sabanas en lo más arenosas junto a palmares de butia paraguayensis, y Sostigma, que es una planta silopodista, tiene un gran silopodio adaptado para carencia de agua en algún momento. Solidago chilensis es la vara de oro, es una maleza, es también nativa, tiene una distribución muy amplia y puede tener importancia como maleza invasora. Tóxicas en la zona, muy común y muy peligrosa, Baccharis cordifolia, que es el mío, y también la primavera es
una maleza y es planta tóxica. También la primavera puede ser indicadora de más manejo de pastura, o sea, el animal no la toca ni le pasa por encima, o sea, cumple perfectamente su ciclo porque no hay nada que la altere. Y bueno, el género Senecio también es uno de los géneros más numerosos junto con Baccaris. Debe tener más de 800 especies. Pseudocinopsis cabrerae es una enredadera muy vistosa que está en nuestra selva mixta de Misiones, es nativa. Y Tesalia interdiflora es el pájaro bobo, el aliso del río. Es única de los géneros que tienen plantas arbóreas o arbustivas. No es una planta de mucho desarrollo, pero es una de las primeras colonizadoras en los bancos de arena del río Paraná. Eh, Se dificulta mucho su dispersión, generalmente no cruza el río, es muy común en las zonas aledañas a las márgenes de Chaco, Formosa, etc. Pero la pueden encontrar en nuestros ambientes y repito, siempre es indicadora de zonas inundables, ya que está en la selva de inundación, no solamente de marginales, sino selva de inundación de los ríos Paraná, Paraguay. Ujú. Hay un gran número de asteráceas que se cultivan como ornamentales. Ahí tenemos las caléndulas, el crisantemo, que es una de las plantas más cultivadas como flores de corte, para una gran diversidad de arreglos florales. La dalia, que es un género cultivado con casi la misma antigüedad que la rosa. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan del honor que le hizo Linneo al describir el género rosa? Cineraria también es cultivada como ornamental. Tenemos las cinias, que se usan mucho en macizos florales. Y los talletes, que son los copetones, que son los plantines que normalmente se usan en primavera-verano para hacer macizos. Estos son los géneros más vulgares que van a encontrar dentro de asteráceas cultivadas como ornamentales. Yendo entonces ahora a la otra familia de asteráceas, tenemos las campanuláceas. Las campanuláceas se las separa fácilmente de las asteráceas porque tienen los estambres con anteras y filamentos libres. No tienen inflorescencia en capítulos, sino que las inflorescencias son racemosas de otro tipo. Acá no hay capítulos involucrados. Generalmente son herbáceas y tienen representantes en la zona porque no son esas significativas. Varias especies de lobelia en Misiones, Ipsela reniforme, Campanula persifolia y Triodanis, pero ninguno de estos representantes, repito, son malezas importantes o de relevancia en nuestro cultivo. La última de las familias de asterales son las caliceráceas. Aquí sí tenemos malezas invernales importantes. Las caliceráceas tienen pseudocapítulos rodeados por brácteas normalmente punzantes. Y una particularidad, las flores normalmente son tubularias, pero las anteras están libres, mientras que los filamentos terminales pueden estar unidos. Tienen también ovario ínfero y eh, una de las únicas caliceráceas que son malezas preocupantes, repito, de invierno, es Acicarpa tribulada, que le dicen torito, con su particularidad de color de tallos y inflorescencias con brácteas punzantes. Y también van a encontrar calicera, como calicerácea en la zona, muy común en la zona de Entre Ríos, pero repito, calicera no es una maleza peligrosa, sí es molesta, Acicarpa tribuloide. Dejando ya las asterales, vamos a apiales. Apiales es un grupo de plantas herbáceas generalmente con tallos fistulosos, huecos, carnosos, y se caracterizan por tener inflorescencias eh, en umbelas compuestas, características de la familia. Ahí tenemos malezas importantes como el nabón, como por ejemplo Amnis bisnaga, que es consumida por el ganado, pero que es una maleza muy agresiva, más que nada en los cultivos de Chaco.
También es una Apiaceae hydrocotyledonea bonariense, esta plantita de no mucho desarrollo, herbáceo, con hojas peltadas. Tiene inflorescencias también características de apiales. Es muy común en nuestros humedales y generalmente a veces en nuestros parques o jardines cuando abunda demasiado riego, aparece generalmente hidrocote un tanto invadiendo nuestros céspedes, ¿no es cierto? O mezclas de césped. Un dato interesante, es un elemento importante en la dieta del ciervo de los pantanos. O sea, el ciervo de los pantanos normalmente se come las láminas de las hojas de hidrocótiles que viven en los embalsados. Sí, un género importante con casi 80 especies en nuestra flora, que es muy invasivo y bastante complicado para combatir, es Eryngium. Eryngium eburnum es una de las malezas más agresivas dentro del género. Es lo que llaman falso caraguatá o turututú, ya que sin la inflorescencia tan ramificada, se asemeja a una bromeliácea o un caraguatá, pero como ven no tiene nada que ver. Es indicadora de mal manejo, es indicadora de ambientes sometidos a quema y repito, una gran capacidad de dispersión. A pesar de eso, Eryngium en Estados Unidos hay especies que se usan como ornamentales en jardines de adorno, dada el colorido de las brácteas de las inflorescencias. Molino espinoso es el neneo, es un arbusto muy común en la estepa patagónica, es una apiácea y es tóxica. Normalmente es muy tóxica para todo lo que es el ganado ovino. Dentro de las cultivadas tenemos Phonelicodon vulgar y Pimpinela anisum, que es el hinojo y el anís, que se usa como condimento, como aromatizante. Tienen las plantas típicas de las apiáceas con tallos huecos, carnosos y generalmente ricos en aceite y hojas profundamente hendidas. Las hojas, normalmente las apiáceas son muy hendidas. El Daucus carota, la zanahoria, también es una apiácea, un cultivo importante, un cultivo hortícola muy importante en nuestro país, para todo lo que es artes culinarios. El perejil es una apiácea, normalmente también muy consumido como aromatizante. Se caracteriza por tener un rostelo, fruto esquizocárpico, un rostelo que se separa en dos frutos esquizocárpicos, en los dos carpelos, y así se produce la dispersión. Petroselinum crispus, entonces, es el perejil. El apio, también, que es muy importante como hortaliza, pertenece a una apiácea con las características que dije del tallo y las hojas, para tener siempre en cuenta, muy profundamente hendidas, a veces filiformes. Bueno, con esto entonces completaríamos toda la parte de taxonomía, cumpliendo con lo que tenemos programado. Les vuelvo a repetir hasta el cansancio lo que les digo siempre. Para estudiar esto, no tratar de buscarle vueltas, simplemente las pautas que hemos dado en el transcurso del cursado. Puede ser complicado en algunos casos, pero con paciencia, todo el grupo de la cátedra está abocado para atenderlos, para explicarles, para consultas, o sea, hay una gran predisposición de toda mi gente para que no tengan problema con esto que repito, les suele costar, pero tengan en cuenta lo siguiente, es una de las cátedras madres, que van a ver sistemática en muchísimas materias de nuestra querida ingeniería agronómica. Quedo a la espera si hay alguna pregunta, Marco querido, y agradeciéndoles el silencio una vez más. Los espero mañana. Mañana me voy a referir a ya la parte de fitogeografía. Voy a hablar puntualmente de formas de vida y del tipo de vegetación. Gracias.
Bueno, gracias, Inge. ¿Alguna pregunta sobre el teórico que acaban de escuchar? ¿Alguna consulta, algún aporte que quieran hacer? Sí, Micaela. Ah, no. No, Inge, todavía no. Así que seguramente en el práctico van a hacer las consultas que necesiten. Dale. Nos vemos esta tarde entonces. Bueno, gracias Marco, Rafa, gracias. Gracias. María, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos Luego, vemos. Inge.